Bueno, pues hola, buenas tardes a todos los que estáis hoy con nosotros en esta sesión de IA generativa privada y soberana para empresas. Mi nombre es Luis Cubus, soy el director de ingeniería cliente dentro del grupo Gigas y hoy me acompaña en esta sesión. Vamos a estar con Ignacio García Egea, que es nuestro CISO del grupo, y Miguel Ángel de la Morena, que es nuestro ingeniero senior preventa, que sabe mucho de estos temas en concreto. Y yendo directamente al punto, sé que es una hora que las 4 de la tarde no es la hora más... puede haber sueño después de la comida, si vamos a ser rápidos y intentar ser dinámicos en las conversaciones, si os parece. Bueno, entrando al tema, yo creo que venimos de un tiempo en el que, por lo menos los que como yo, venimos de Googlea, nos íbamos a mirar todo a Google, nos encontramos en un nuevo escenario en el que ahora ya casi todos usamos IA para todo. Ya las empresas cada vez más se usan, también a título personal, ya no miramos tanto el Google. Y ahí está la tentación, que no sé tú cómo lo verás, Nacho, como CISO, que entiendo que tendrás que ir muy, muy fuerte de este tema. Tenemos toda la tentación de cuando nos llega un documento de un cliente, con documentos de la propia empresa, tenemos prisa, todo va muy rápido, hay que dar una respuesta rápida, se la tiras a cualquiera de las IAs que hay en Internet, Sí. lo tiras y que te dé respuesta. ¿Tú eso cómo lo ves? ¿Lo ves como un problema o lo ves como algo que no debería ser tanto problema? Bueno, muchas gracias Luis por la presentación. Al final los problemas un poco bueno, de ese dato, ¿no? De dónde va ese dato, dónde va, bueno, nuestras consultas, ¿no? O nuestras consultas internas, ¿no? De las compañías, ¿no? Al final, en base a tu negocio, manejas un volumen de datos o una criticidad de datos que a veces no valoramos el riesgo, ¿no? Al que nos exponemos, ¿no? Y bueno, hay que pensar bien, ¿no? ¿A dónde enviamos las cosas? ¿Dónde se alojan? ¿Dónde se guardan? Y quién puede acceder, ¿no? Así me da un poco pie a la pregunta esta de qué es la IA soberana. Que también se ha hablar y lo hemos puesto de hecho, aquí como parte del título, ¿no? Un poco de la sesión. ¿Qué es esto de la IA soberana? Bueno, pues al final, bueno, primero también muchas gracias por la bienvenida. Y al final la IA soberana podemos entenderla como en cuanto a datos o a que la inteligencia artificial esté corriendo en un centro de datos local o en un cloud que tenga residencia dentro de la Unión Europea, si requerimos una IA soberana europea o si requerimos una IA soberana más a nivel España, ¿no? Entonces, creo que hay que diferenciar mucho dónde está corriendo el modelo, porque puede ser un modelo local, ¿no? Y sería un modelo soberano. Y luego, pero hay que tener en cuenta que el origen de los datos también requerimos que sea soberano. Claro, Es yo decir, ahí, Miguel Ángel, o sea, te tiro la típica que puedes tirar gente que no sepa tanto de esto como tú, ¿no? sí, Al final yo el Copilot, por ejemplo, yo no instalo en mi empresa, o sea, yo lo que tengo, el ChatGPT, en mi navegador, en mi empresa, que prácticamente eso está securizado. Yo en mi empresa incluso tengo un firewall, tengo seguridad Sí. dentro de la empresa. Coño, pues yo lanzo el documento ahí, eso está dentro, y no tengo ningún problema, eso es soberano, ¿no? bueno, el otro día Para que se justo, lo pregunte. Bueno, el otro sí. día justo tuvimos Nacho y yo con alguno de los clientes ese tipo de conversaciones con ese tipo de inteligencias artificiales, ¿no? O de soluciones que dan los hiperescalares, ¿no? Eh, Al final tenemos que tener en cuenta que esos modelos están corriendo en infraestructura de proveedores que tienen origen, en este caso, pues bueno, americano, ¿no? O en otros casos asiático, etcétera. El tema de la soberanía de los datos muchas veces no se cumple del todo, ¿no? Entonces, sí que hay que asegurarse de que los datos y el modelo cumplen con esas certificaciones de seguridad. O sea, que de alguna forma, eso de yo estoy dentro de mi empresa, tengo mi antivirus, mi EDR, tengo mi firewall, tengo mi securizada mi red, no pinta nada en esto. O sea, si yo te empiezo a tirar información, empiezo a tirar documentos hacia cualquiera de estas IAs, A ver, al final ahí tenéis, ahí al final el origen de esas IAs, dónde están y dónde está esa, bueno, al final se basan todo en tecnología de cloud. ¿Dónde está el cloud donde aloja esa IA, ¿no? Aunque te digan que tienen nodos, ¿no? En zonas europeas, ¿no? Incluso en España algunos ya.
tanto su software, sus manos y demás, y al final el origen empresarial, ¿no? de ese, digamos, de ese grupo de empresas es fuera de Europa, ¿no? Entonces, bueno, ahí no controlas, ¿no? Al final tienes una IA fuera de Europa, ¿no? Americana. Nosotros tenemos una IA europea, ¿no? Que también te dice que controles dónde la información va, dónde la almacenas. Y tienes también una cloud también que te dice, bueno, pues te define un poco esa soberanía del cloud, ¿no? A mí me gusta aquí hablar un poco también del triple, bueno, al final en seguridad sabes que nos basamos siempre en normativas, en el compliance, ¿no? Que nos gusta a todos tanto en Europa, ¿no? Que estamos muy regularizados, muy regulados y demás, ¿no? Y aquí hay varios problemas, ¿no? Y NIS 2 para proveedores, y DORA y demás, y todo acaba en cómo de soberano eres y qué protecciones tienes y cómo guardas esos datos. En este caso, a mí en España me gusta hablar siempre de la triple validación con el esquema tanto en el entorno del data center, el entorno del software que virtualizas en consonancia con el cloud que tienes, ¿no? Y eso, tener esas certificaciones te ayuda, ¿no? A una soberanía local o europea, ¿no? Según el nivel que quieras. Y luego también, por hacer un apunte aquí a lo que comentaba Nacho, es importante protegerse a nivel corporativo, pero al final también la soberanía depende mucho de los usuarios de las empresas. Es decir, por mucha protección que pongan las corporaciones para que, oye, NIS 2, DORA, NS, etcétera, y pongamos esos guardarraíles que justo mencionábamos antes para que los datos no salgan hacia el exterior, hay que educar a los usuarios de estas plataformas, es decir, a las personas que trabajan en las corporaciones. Sí, viene un poco lo que hablábamos al principio, que yo, cualquiera de los que estamos aquí en Exacto. algún momento se habrá sentido tentado de cuando tenía que dar mi información, una respuesta rápida a un cliente, pues haber sido un chat GPT, haber sido cualquiera de esos generalistas que hay, lanzar el documento y decir, oye, voy a mirar de este documento que me haga un resumen rápido, que me diga qué respuesta doy, y eso es un problema. Efectivamente, porque hay muchas veces que las compañías, ¿qué es lo que ocurre? Que internamente limitamos el acceso a este tipo de plataformas y muchas veces por la red interna, ¿no? Y muchas veces lo que conseguimos es que los usuarios salgan a buscar este tipo de soluciones hacia el exterior. Entonces, también hay que tenerlo en cuenta a la hora de alta dirección decidir. Y en ese sentido, sí. Yo me planteara, o sea, yo tengo un responsable de un departamento IT, responsable dentro de un departamento X dentro de una empresa, o tengo mi propia empresa, ¿me puedo montar mi propia IA? O sea, hoy en día yo entiendo que hay APIs y hay medios para crearte una IA. Lo que habrá que ver es cómo de sencillo y de Claro, aquí, qué te requiere. Eso, aquí hay varios puntos, ¿no? Un poco por retomar el punto de antes, el gobierno de la IA, que cuando hablamos a nivel de seguridad y cómo controlamos, ¿no? En las compañías esto es algo muy nuevo, ¿no? Al final la gobernanza que tienes internamente, ¿no? De cómo controlas a que tus empleados no pongan lo que quieran. Ahí tenemos, bueno, hay discusiones, ¿no? Esto es algo muy nuevo, exportamos todo, limitamos a IAs locales, IAs públicas, o no controlamos, o sea, no bloqueamos, sino que vamos a un punto de monitorización donde nos ponemos un poco entre medios y analizamos esos prompts que se suben, si dentro de esos prompts va documentación etiquetada con una criticidad interna y demás, a nivel secreto, a nivel interno y demás. Entonces, ahí estamos en esa discusión de bloquear o controlar, ¿no? Pero bueno, aquí también estamos, ¿qué opciones damos? Si nos metemos en la parte de bloquear, oye, pues no te voy a bloquear todo lo que tienes ahora, te bajo la productividad, porque es verdad que la IA ha venido para mejorar esa productividad, acelerar, ¿no? Ahora somos superhombres, ¿no? Ahora tenemos 10 brazos, ¿no? Con los Profesionales acciones. potenciados. Superpoderes. También se produce el efecto de que alucinamos, ¿no? Con el tema este de Bueno, la IA. lo de la salud. Que Alucina la IA y nosotros también. Alucinamos todos. No sé si lo quieres contar un poco esto de la alucinación. Me imagino que la mayor parte de la gente que está aquí conectada
lo conoce, ese concepto, pero no sé si quieras refrescarme un poco esta Sí. alucinación. Vale, pues comentamos lo de las alucinaciones y luego volvemos a lo de la IA Sí. privada, si se podían montar modelos Correcto. locales o no. Porque además tiene mucho que ver. El montar una IA Sí. privada y el tema de las alucinaciones puede tener una relación. Claro, o sea, al final la IA generativa, ¿cuál es el objetivo? Que nos ayude a redactar respuestas, ¿no? Y que, por ejemplo, nos pueda dar ideas nuevas, ¿no? Entonces, dependiendo de lo que se llama temperatura que pongamos a la inteligencia artificial, definimos lo que es la alucinación, por así decirlo. Cuanto más alucinación pongamos, más innovadora va a ser la Más inteligencia, creativa. más creativa. Entonces, cuando le decimos, dame la idea que me va a hacer millonario de aquí al año que viene, pues eso es la IA generativa que tiene alucinaciones, ¿no? Con sus modelos y te da este tipo de respuestas. Si quitásemos la alucinación, aquello que la IA generativa no tuviese en su modelo aprendido Ujú. con información que existiese previamente en Internet, ¿no? Porque de ahí es donde realmente están aprendiendo estos grandes modelos de lenguaje. Aquello que no existiese no lo innovaría, porque no tendría ese tipo de alucinaciones. La alucinación, mientras sea para algo, entre comillas, pues un poco de andar por casa, no te importa. Bueno, vale, te lo puedes permitir, Claro. pero es algo a nivel empresarial, entiendo, es un problema. Ese es el punto negativo. O sea, si es para innovar, para emprender, pues todo tipo de idea innovadora Ujú. es buena. Si es para hacer un proceso de una central química en la que tienes que revisar un proceso interno, Ahí no, pues ahí meterse. Ya tenemos ejemplos, ¿no? Ha habido noticias, ¿no? De magistrados y de jueces, ¿no? Bueno, incluso de alguna consultora Sí, que ha eso- saltado, bueno, que usó la IA para generar algún que otro documento que no debía, ¿no? buscando referencias y cuando se Claro. iba a buscar la referencia no existía. No existía y tal se inventaba, ¿no? Esa alucinación directa, ¿no? Verdad que aquí está muy importante, como me preguntabas antes, tenemos un modelo, ¿no? Tenemos una opción de tener o generar una IA local, ¿no? Ujú. Propia y La demás. realidad soberana, que por eso Sí. metió un poco el tema de la pregunta, ¿no? Claro, o Sí. sea, yo creo que hay varios puntos, ¿no? Para que una IA sea soberana, tiene que estar en un cloud soberano. El cloud puede ser soberano a nivel público, pero soberano a nivel público o privado, ¿no? O sea, tienes varios tipos, ¿no? Entonces, ¿qué casamos en? Esto me parece que a mucha gente le dará vértigo el pensar, o sea, si tienes un presupuesto limitado, tienes un equipo de gente limitado, no eres una mega empresa que tienes un departamento de 500 tíos, puedes dedicar 10 a la IA solamente todos sus días, me da la sensación de que suena como poco accesible. Para una pyme, por ejemplo, no me parece que sea algo. Claro. O sea, una pyme yo creo que no te puedes meter a desarrollar, no te puedes meter a contratar expertos en IA, no te puedes meter a gestionar el grado de alucinación que quieres que Sí. se permita a tu sistema. Exacto. A la vez tienes que tener cuidado de dónde mandas la información. Entonces, ¿cómo Claro. hacemos? ¿Esa IA privada? ¿Hay soluciones? ¿Cómo lo veis? A ver, yo creo que también hay un previo análisis de para quién trabajo, ¿no? Y qué datos voy a manejar, ¿no? Al final, España es un país de pymes, o sea, de pymes y micropymes, lo tenemos claro. En nuestro caso, nuestro negocio también, ¿no? Estamos orientados a darle esas herramientas digitales, ¿no? A estas pymes y están dentro de, digamos, de una cadena, ¿no? De esa cadena de suministros, ¿no? Esa cadena de suministro es muy larga a veces, ¿no? O sea, a veces una micropyme da servicio a una pyme un poquito más grande y esa pyme un poquito más grande da a otra que da al final a algo del sector público, un ayuntamiento, un centro público-privado. Y esos centros público-privados, digamos, estas normas que están empezando a salir, estas leyes que están empezando a presionarnos, ¿no? En España tenemos varios legisladores para ciertos temas, varios, digamos, alineadores de negocio, donde nos van a empezar a exigir ciertas normas, como el esquema nacional y demás, ¿no? Que los ayuntamientos ya están empezando a aplicar, digamos, para asegurarse, ¿no? Al final, el esquema nacional lo que te da son unos controles y te alinea para que, bueno, pues intentes poner seguridad, ¿no? En esto. Y entiendo que está más, la verdad, en España un caso particular, pero tendrás en LATAM, cada región tendrá sus Claro, propias. nosotros en nuestro caso, por ejemplo, que los más cercanos, ¿no? España lo tenemos con el Centro Nacional, con el CCN, el Centro Cristológico Nacional, y después tenemos, por ejemplo, en Portugal tenemos el CNCS, el Centro de Ciberseguranza, también, ¿no? Entonces,
que es muy parecido, ¿no? Es un, Sí, al final, similar, temas de ¿no? sentido común, ¿no? Yo creo que Claro. muchas veces Entonces ahí entras ese dato que al final vas a dar al sector público, pasa cadena de suministro. Todos sabemos y escuchamos que la cadena de suministros es ahora mismo uno de los principales riesgos a nivel de seguridad. Y claro, si empiezas a manejar un dato del ciudadano en un tercero, pero el primero sí es esquema alto, el segundo es medio, el tercero es bajo, no lo es, pero ese último tiene que manejar también los mismos datos que estamos haciendo, ¿no? Tiene que Entonces, ser una seguridad end-to-end. exacto, esa seguridad en tu end. Hablo del esquema por el esquema Casa con NIS 2 y esto va todo un poco alineado con lo que puede ser la soberanía también del dato, ¿no? Y el control del dato y a dónde va el dato y quién gestiona el dato, ¿no? También, ¿no? Usuarios externos fuera de la Comunidad Europea, la GDPR también, que es importante, ¿no? Y tenemos todo el tema de data privacy, ¿no? Y datos personales, ¿no? pero esto de que hay una pyme, ¿cómo le llegas con eso? Claro. ¿Cómo le llegas con esto? Porque al final, Complicado. o sea, yo creo que en la pyme muchas veces todos tenemos amigos trabajando en pymes, incluso alguno que puede tener una micropyme, les ves que al final su día a día está enfocado a otro tema. Sí. O sea, no tienen esto tanto en la cabeza y yo creo que muchos de esos temas se ven como jaleos. O sea, lo ves como algo que dices, no estoy metiendo ninguna. Casi prefiero seguir como estaba, sin saber mucho de la IA, sin saber mucho de la ciberseguridad, sin saber mucho, pues muchas veces es lo más fácil, ¿no? Claro, ahí lo que está ocurriendo es lo que tú dices. Al final, cuando este tipo de empresas, pymes, nuestros clientes o otro tipo de clientes, pues al final, ¿qué es lo que buscan? Las soluciones que van al mercado, más accesibles, ¿no? Pero pierden el punto de la gobernanza de los datos, que es justo lo que hemos estado hablando todo el rato. Entonces, ¿cómo se puede intentar paliar este tipo de soluciones? Pues bueno, que desde empresas como GIDAS podamos ofrecer algún tipo de inteligencia artificial más generativa, Luego entramos, si te más parece, cercana, entramos luego a ver un pero poco. luego lo meteremos. Lo otro tipo de opciones es justo, como lo mencionábamos el otro día con uno de nuestros clientes, eh, a modelos más locales, ¿no? Posiblemente se puedan instalar este tipo de modelos más pequeñitos, ¿no? Dentro de estos servidores on-premise, ¿no? Porque no todos los modelos de lenguaje es necesario que tengan las capacidades de los que conocemos actualmente de grandes proveedores de LLMs, ¿no? La tendencia que está ocurriendo, pues si miramos un poco la historia de los LLMs, ¿no? Hemos empezado con modelos gigantes, ¿no? Que necesitamos unos servidores súper potentes, ¿no? Y nos hemos dado cuenta de que al final tenemos que ir a LLMs más especialistas y que cada una haga la tarea que le corresponde, ¿no? Es decir, no, como se dice, no podemos matar moscas a cañonazos, ¿no? Entonces, al final, posiblemente las pymes tiren a ese modelo, ¿no? De Especialización, ¿no? especialización, Y paquetización. paquetización y sobre todo, a lo mejor incluir dentro de sus servicios un servidores on-premise que hagan ese tipo de soberanía del dato, modelos locales, etcétera. Vale. A costes comedidos, ¿no? Un inciso, yo creo que ya poco a poco, no sé si hemos conseguido generar debate, quienes están con nosotros escuchándonos al otro lado, ya tienen interés o lo que están es diciendo, bueno, vale, ya nos habéis contado lo que vosotros pensáis que os interesa, Sí. ahora queremos saber un poco más cosas. No sé si queréis que vayamos leyendo alguna de las preguntas que tenemos por aquí, por ir un poco Sí, claro. más allá de lo que nosotros pensamos, ¿vale? Sí. Bueno, pues tengo aquí una pregunta en concreto. Me dicen, oye, bueno, quizás ya entrando directamente más a lo que sería la solución que Gigas puede ofrecer en ese sentido. Vale. Gigas puede ofrecer algo, como decía, a mí lo que me preocupa es, ya te digo, o sea, yo poniéndome un poco, intentándome empatizar, poniéndome la gorra de la pyme, Sí. a mí lo que me preocupa es, no me quiero meter en líos. O sea, yo quiero una solución sencilla, quiero algo que me ayude a garantizar que mi información no está en cualquier parte del mundo que se está usando para otros fines que no sean los míos, porque yo también tengo una responsabilidad para con mis clientes y para mi información con mis competidores incluso. Yo no quiero que mi información salga. ¿Cómo me ayuda Gigas ahí? Dándome algo sencillo y que no sea muy buena locura esto, que el día de mañana me dé una factura. ¿Cómo me ayuda?
En cuanto a temas de inteligencia artificial, ¿no? Se refiere. Sí, en temas de IA, que, porque estamos hablando mucho, parece que aquí tenemos algo, ¿no? Entonces, al final nosotros con nuestros clientes estamos trabajando día a día con ellos, ¿no? Entonces, no solo queremos ser su proveedor cloud, sino su partner de confianza para este tipo de soluciones que nos requieran. O sea, muchas veces nosotros hemos tenido conversaciones con clientes en los que nos pedían, oye, ¿podéis ayudarnos a sacar este tipo de innovaciones, ¿no? Porque ellos internamente no tienen estos recursos. Entonces, desde Gigas, pues bueno, hemos estado desarrollando una serie de productos y ahora hemos Sí, lanzado, de hecho, efectivamente, nosotros hemos sacado, que ya podemos entrar al detalle, ¿no? yo diría que sí, ¿no? Sobre todo porque va a haber más tiempo para más preguntas. Sí, Creo que es Efectivamente. bueno entender un poco, o sea, lo que te comentaba al principio. Yo creo que para mí Vale. ya entiendo la necesidad que hay, creo que hay un problema real Vale, y creo que lo que necesitan las pymes es algo más accesible, que seguro que una gran empresa, una multinacional, pues a lo mejor tiene formas de solucionarlo, vale. que también puede valer esta, pero bueno. Pues cuéntanos. desde Gigas lo que hemos querido hacer un poco es democratizar el acceso a este tipo de soluciones, ¿no? No saltándonos nunca lo que es la gobernanza de los datos y la seguridad, ¿no? Entonces, hemos lanzado Biblion AI, que es nuestro software de IA generativa privada y soberana, ¿no? Entonces, nosotros en esa solución lo que conseguimos es que toda la información que tienen nuestros clientes, porque eso era uno de los problemas que nos estaban comentando, es, oye, Gigas, tenemos un montón de documentación que nos es muy valiosa, pero a la hora de ir a buscarla, a explotarla, se nos resulta complicado, ¿no? Sí, porque nos ha pasado a todos al Efectivamente. tú. Entonces, lo que hemos conseguido es unir estos dos mundos, ¿no? Y las nuevas tendencias que han salido de inteligencia artificial y hemos construido esta plataforma en la que los clientes suben los documentos, hacemos un entrenamiento inicial con esa información y luego el cliente puede acceder y explotar sus documentos de una forma privada, porque tanto el servidor como los datos van a estar alojados en servidores de Gigas. Y en O sea, este mis caso, documentos están en unos servidores de Gigas. en este caso hay un Entiendo que como CISO del grupo entiendes que nuestros servidores están bien securizados, ¿no? Claro, ahí en el modelo de Biblion, ¿no? De este producto, o sea, digamos que se despliega una instancia de nuestro cloud, es un cloud específico para este producto, que se despliega y está dentro de nuestras instalaciones y de digamos, de nuestra nube, con todas y con todas las seguridades, todas las certificaciones y todo lo que engloba al cloud soberano de Gigas, nuestra monitorización 24/7, nuestra parte ofensiva, todo lo que, nuestro compliance, todo, al final lo que engloba nuestra cultura de ciberseguridad para proteger ese cloud, ¿no? Vale. Digamos. Y además entiendo que es muy potente que este cloud no sufre alucinaciones. No, claro, efectivamente. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que hemos querido aquí aplicar? No solo aplicar los LLM sobre la documentación de los clientes, ¿no? Sino aplicar un guardarrail, por así decirlo, de lo que llamamos un RAG, ¿no? Eso es. Que el RAG, ¿cómo empezó el mundo de los LLMs? Al principio eran muy generalistas, tú preguntabas sobre algo Sí, y ¿qué es lo que ocurría? Que te podían acabar hablando de otro tipo de cosas que no te interesaban. sí, sí. Entonces, ¿qué es lo que se hizo? Poner un punto intermedio, que es una especialización, ¿no? Un RAG, que es el Retrieval Augmented Generation, que lo que consiste es, para hacerlo un poco más didáctico, ¿no? El RAG lo que consiste es, o el objetivo es darle contexto al LLM para que únicamente tenga ese contexto y simplemente lo que haga es transformar esa respuesta que nosotros tendríamos de forma vectorizada en un lenguaje natural para que finalmente el cliente pueda recibir la respuesta a la pregunta que ha hecho a la plataforma. Oye, y un tema que para mí es importante, que además hoy en día cada vez suena más esa pregunta y se repite mucho. Esto de la IA, hay un hype muy alto con la IA, todo el mundo habla de la IA, pero muchas veces más que la IA es el uso que se haga de ella. O sea, lo de la IA es cojonudo, está muy bien, Sí. pero ¿qué casos de uso veis? O sea, porque yo, por ejemplo, yo en mente, que a mí se me ocurren casos incluso tan tontos como ante la rotación que puede haber en una empresa, generar un escenario en que toda la documentación de los procesos de la empresa, sobre todas las herramientas, esté en un repositorio y lo que hagas es, oye, cada vez que rota gente, que no pase nada. Cuando rota gente se me va alguien, el que viene nuevo directamente puede estar montando la IA como si fuera su compañero veterano que estaba allí para ayudarle. Exacto. Que ya no está, pero tiene un compañero veterano que le va a estar dando respuesta
y aquí eso se hace así, aquí esto lo hacemos de esta manera, cuidado con esta normativa, cuidado con esto que lo tenemos que hacer así. ¿Qué más casos de uso veis? O sea, ¿veis que esto puede aplicar a todas las industrias, a todos los sectores? O realmente dicen, no, allá se limita a dos, tres. ¿Cómo lo veis vosotros? No, bueno, En mi limitarse caso, uno. yo sí puedo poner un ejemplo de un cliente que está utilizando ahora mismo la solución de Biblion, es para asesorías. Entonces, a la hora de hacer este tipo de labores de asesoría, que tienes que tener un montón de documentación de los clientes, facturas, Ujú. nóminas, etcétera. Entonces, a la hora de hacer, pues eso, el día a día de este tipo de compañías les es muy sencillo, porque aquello que antes iban a buscar la documentación y tener que buscar el dato, ¿dónde he visto o he leído esto? ¿No? Entonces, directamente preguntan a este gestor de conocimiento que nosotros hemos desarrollado y tienen ahí desplegado toda su documentación, y con eso es mucho más accesibles. Pero sí, ese tipo de Sí. ejemplos, como el que decías antes, es Sí, yo muy... creo que ahí al final también, incluso nosotros tenemos varios clientes, ¿no? Que tienen desplegados gestores documentales y demás. Es una amplificación, ¿no? Digamos, ¿no? Esto podríamos hacer un entrenamiento con sus gestores documentales a esta IA que tenemos, Y ¿no? convertirlo en algo mucho más accesible, porque Exacto. al final, como yo siempre uso los gestores documentales, y si hay algún experto aquí, a lo mejor dice, bueno, este chico no sabe tanto de gestores documentales, pero siempre los he visto como repositorios muy organizados, Está que muy puedes meter la estático. información Ujú. muy accesible, Mm. pero al final no dejas de tener que entrar a los documentos Y y buscar. buscarlo sitio por sitio, son muchas horas. O sea, quieras de verdad tener una información muy fina, Sí. una de las ventajas que entiendo tiene este producto es que te ahorra mucho tiempo. Sí, yo creo que también hay un punto, ¿no? Yo creo que cualquier departamento con un volumen documental alto, o sea, en caso de ciberseguridad, tema compliance, por ejemplo, con todas las normas, todas las leyes, todos los controles, te simplifica o te da un plus de velocidad muy alto, ¿no? Y si encima ahí tienes las políticas de seguridad internas, tienes los procedimientos internos donde viene mucho detalle y demás, buscarlo y facilitárselo, tardas una consulta, en este caso, una IA soberana, local, solo con lo tuyo, no con lo de otros, ¿no? Y en tu, digamos, el dato en un sitio que sabes que físicamente está en la calle X, en Madrid. Muy en un entorno controlado. O sea, Exacto, porque también hay, o sea, a mí siempre me gusta hablar también del etiquetado de la documentación en una compañía, eso es muy importante, ¿no? Metemos ya plataformas de fugas de información y demás. Estos datos, al final, tienes que controlarlo, ¿no? Cuando se fugan o tal, pero a veces los fugamos solos, ¿no? Porque claro, si usamos claro. plataformas no controladas, lo estamos fugando los propios Sí, lo que hablamos al comienzo. profesionales, sin tener la intención, ¿no? Sí, sí. Pero, y aquí es importante, pues eso, si manejas contratos, si manejas documentación nivel secreto para defensa, Ahí además, sí que no puedes, o sea, es que claro, o sea, y pensamos que el servidor debajo de la mesa es mucho más seguro. No, el servidor debajo de la mesa tiene muchos problemas, que es el, ya. el de se va la luz, el de me cae un vaso de En agua, ese y sentido, demás. entiendo que la nube de Claro. gigas, Bueno, tienes unos con una niveles. serie de controles y de garantías, bastante Claro, potente, nosotros ¿no? nos Por decirlo basamos, más, claro, o sea, a nivel de disponibilidad, siempre el triple 9. O sea, tenemos ahí varios puntos que, bueno, la redundancia energética, Controles de acceso a los los data control de centers. acceso también. Ahí es donde hablamos también que el propio data center también pues cumple el esquema nacional de seguridad, la 27.000. eso ya hemos nombrado una parte de las fortalezas del producto. Yo a mí siempre la duda que siempre me dan todas estas cosas es, pero yo en la IA escucho hablar de tokens, escucho hablar de costes Mm. ocultos, de que al final esto es como la cloud de los hiperescalares, que Sí, todo el mundo entra en un momento de los hiperescalares, como al principio, en un momento de Mm. esto no va a solucionar la vida a todos, y luego los costes empiezan a disparar. En Biblion yo entiendo que otra de las fortalezas es que eso no sucede, ¿no? claro. O sea, al final lo que hemos querido seguir es con la tendencia que hemos tenido en FIAS, ¿no? Que al final es el modelo de nuestro cloud, de facturas sin sorpresas, ¿no? Entonces, hemos querido aplicar lo mismo sobre este tipo de solución que hemos sacado de IA. Entonces, como bien sabemos, o como bien has dicho, la inteligencia artificial, los LLMs, facturan por tokens, por consumo, y muchas veces nosotros, como usuarios finales, hay veces que no sabemos ni lo que es un token, porque un token puede ser 3, 4 palabras dependiendo del idioma. O lo que te pasa que es cuando llegas, vas a hacer la consulta importante Ah, y te quedas sin token.
Sí, y luego te falta el contexto y hay que comprimir. Exacto, eso es lo que pasa ahora. Yo creo que va a haber un bazar de tokens, ¿no? Para esto, ¿no? Estoy Ahí intentando pensar. hemos querido simplificarlo, ¿no? Entonces, hemos pasado a un modelo de factura fija, dependiendo de Fija. los paquetes o no que se Modo cojan, cloud de gigas. efectivamente, y lo hacemos por consultas. La consulta da igual que tenga 1, 2, 1000 palabras. Es decir, por consultas, simplificado y la factura fija en mes. Como no hay sorpresas, que al final es el tranquilidad a service Exacto. que se... Es el modelo, gigas y es el modelo gigas. Modelo gigas, factura fija, tanto para IA como para cloud. Efectivamente. Vale. Oye, más o menos hemos ido dando pinceladas, pero hay una Ujú. pregunta concreta que nos está haciendo José Ignacio en el chat, ¿vale? De LinkedIn, que es ¿qué estrategias prácticas y qué productos vuestros recomendaréis para garantizar una IA generativa que sea realmente soberana, controlada, auditable y sin sacrificar rendimiento ni precisión en entornos empresariales? Más o menos hemos ido dando algunas pinceladas, Ujú. pero intentando concentrar la respuesta. A ver, si la billetera lo permite, ¿no? Vamos a decirlo así, para garantizar el 100% de la IA que sea soberana, que los datos no salgan de Soberana privada, soberana y privada y que que es los cloud datos, privado, claro. cloud privado exactamente, entonces ahí podremos tirar a un entorno on-premise, Exacto. que tus datos no salgan de tu control o del control de tu partner, ¿no? De confianza. Ujú. Y además hay modelos LLMs que también se pueden instalar dentro de esos servidores. Entonces tendrías tanto los datos como el modelo que está retroalimentando esa información on-premise. Eso, pues siempre y cuando pues, la billetera, por así decirlo, del cliente lo permita. Vale. Estaba intentando ver el chat, pero se me ha quedado un poquillo aquí esto cuajado, honestamente. Pero bueno, porque creo que Magda también tenía alguna pregunta, pero no la estoy pudiendo ver. Se me ha quedado esto un poquillo. Un segundo, a ver si puedo verlo. Luego también creo que había un ya que no habíamos mencionado dentro de lo que el producto de Biblion es, ¿no? Y es que, vale, muy bien. Alguno de los espectadores podría haber dicho, vale, nos da una respuesta, pero ¿cómo sé que esa respuesta es la correcta? ¿No? ¿De dónde es el contexto? ¿De dónde sale esa Sí. información? Entonces, nosotros a la hora de dar la respuesta, no solo damos la respuesta, sino damos el origen del contexto. Es decir, esto ha sido extraído de estos documentos y con esta probabilidad de mayor a menor se han extraído la información de allí. Entonces sí que podemos volver al documento origen, porque ahora mismo en el mundo de la inteligencia artificial aún seguimos manteniendo lo que es el concepto de, como en la ciberseguridad, ¿no? De man in the middle, ¿no? Sí. Entonces hay que mantener el hombre en el loop aún, sobre todo para verificar que la inteligencia artificial no se está inventando las cosas. Pero como decimos, al final aquí tenemos una inteligencia generativa privada, soberana y con cero alucinaciones, pero además te ponemos la garantía de que esa información está en este documento, Vale. de una forma explícita. Vale, con lo que al final tienes una trazabilidad, tienes una seguridad de que tu información no Exacto. sale de ninguna manera. Entiendo que además en cualquier caso, cualquier consulta que haces siempre era encriptado, toda la información está... Sí, está encriptado, bueno, y está vectorizado, porque al final nosotros cuando subimos la documentación a nuestra plataforma, a nuestra máquina virtual o instancia, lo que hacemos es trocear esa información de los PDFs, ¿no? En trocitos más pequeños, que lo que hacemos es vectorizarlos y meterlos dentro de una base de datos vectorial, porque al final, como todos sabemos, el lenguaje de la máquina no entiende las palabras humanas, ¿no? Y tenemos que ir a numérico. Y numérico es, al final, el tipo de base de datos vectorial. Todo esto que estamos hablando es de aplicación, obviamente. Hemos hablado de España, Portugal, Latam, lo mismo. O sea, no hay diferencias a la hora de aplicar vídeo en un sitio o en otro. No, No, al final es universal. sí, al final en qué parte de nuestro cloud. Nosotros tenemos data centers por toda esa parte del mundo donde está Giga. Entonces, donde quieras ser de soberana local, soberana europeo, o ya Latam, que es otro Oye, caso. que estemos hablando muchas veces de pymes o empresas medianas. Si tengo varios idiomas dentro de mi empresa, ¿eso es un problema? ¿O realmente Agnóstico al idioma.
ahora mismo no hay ese tipo O de... sea, yo pregunto en español y aunque haya documentos que haya cargado dentro de Biblio, aunque haya cargado documentos en portugués, en inglés, en alemán, la respuesta me va a venir en español sacada de esos documentos. Exactamente, sí. Y yo creo que también muy interesante en una casuística muy específica, porque me estaba hablando de las pymes, pero si te vas incluso a gran empresa, en las áreas. Al final, ¿Las? áreas de una Vale, compañía, no vale, una gran sí, sí, empresa, sí, sí. al final dice, ostras, pues en vez de usar una IA pública, global y demás, dice, ostras, quiero tener en este departamento de auditoría interna, por ejemplo, que es muy crítico, quiero tener contenido, esto, con una factura fija para no irme de madre en tema financiero y tenerlo contenido, ¿no? Creo que áreas internas se pueden montar piezas de Building en este caso Sí. para contener esas consultas, pero yo creo que la IA generativa hay que usarla, ¿no? O sea, pero hay que usarla dentro de un contexto de una soberanía y de una protección, ¿no? Bueno, que hay Ese, que ese, controlar. ese ejemplo que justo ha contado Nacho ahora mismo, creo que dimos de alta la semana pasada a un cliente con ese ejemplo, en el que Vale. quería una plataforma de Biblion AI genérica para toda su plantilla, políticas de recursos humanos, vacaciones, etcétera, y luego una política, una plataforma para su nivel CX, porque hay un tipo de documentación Claro. que solo a nivel ejecutivo puede acceder, y luego financiero, Ujú. facturas, nómina. Dicho de otra forma, tú al final vas a controlar quién accede a qué información en tu empresa. Exactamente, Y aquí como, información, claro, o sea, limitas entrenas este RAG sí, con esa información solo de tu área y solo va a acceder tu CX, por ejemplo, ¿no? Tu chief. como van a estar en máquinas virtuales diferentes, van a estar en base de datos diferentes y no van a compartir esa documentación. Y luego, bueno, dentro de la plataforma nosotros tenemos un control de acceso, ¿no? Que está federado, ¿no? Que los usuarios que simplemente, únicamente demos de alta van a poder acceder. No quiere decir que un usuario solo puede acceder a una plataforma de Biblion. Un usuario puede tener múltiples accesos, ¿no? Si se les da acceso a dicha plataforma. Entonces, no Me parece muy interesante. podemos Ujú. configurarlo en base a lo que el cliente ahí necesite, sí. Entiendo que lo normal en todo ese tipo de plataformas es que la información se cargue en formato PDF, lo normal en muchas de estas plataformas. Entiendo que en cualquier caso se puede entrenar también contenido que no necesariamente sea texto. O sea, puede haber planos o puede haber cosas que se podrían cargar o diseños de algo se podría llegar a cargar como parte de inteligencia artificial, ¿no? Claro, o sea, ahora el objetivo con este lanzamiento de Biblion, lo que hemos querido es simplemente enfocarlo a documentos PDF, porque es lo que mejor entiende ahora mismo un modelo. Ujú. Pero el objetivo de Gigas y de Biblion es seguir desarrollando el producto, ¿no? Entonces se van a ir aceptando mayor número de documentos, tipo de documentos, iremos ampliando las capacidades de esta solución. O sea, tenemos la potencia para hacerlo sectorizado. O sea, aunque ahora mismo digamos que es generalista, en el momento que tú entras en un sector, entras con un cliente y lo formas para ese cliente. Tenemos, Es sí, decir, el cliente y la industria. Entonces puedes perfectamente trabajar en diferentes industrias. tenemos la capacidad de que si hay algún cliente y nos pide algo más potente, más específico o algún desarrollo en concreto, de ir como hemos dicho al principio, partners de confianza, tener este tipo de conversaciones como las de hoy mismo, ver Sí. cuáles son sus necesidades de negocio y poder plantear. Al final yo creo que ese es el ADN de Gigas, ¿no? La especialización, la flexibilidad y ese soporte cercano, ¿no? Que Sí. podemos adecuarnos, ¿no? Ciertos Vale, porque además te necesidades. tiene unas capacidades, un administrador que va a poder gestionar, va a tener mucha capacidad de gestionar. Claro, al final la plataforma tiene dos frontales, ¿no? Dos frontales web. El frontal administrativo, que puede subir o bajar la documentación y puede quitar o poner roles de usuarios, ¿no? Nuevos administradores o usuarios finales. Y luego también tiene la parte de analítica Eso te para iba a que... preguntar, o sea, podemos también sacar estadísticas, podemos ver qué es lo que qué está preguntando la gente a la IA, qué es lo que está, o qué nos están encontrando la respuesta, o crees que insisten, o puede haber cosas de que vamos. Pues hay dos tipos de análisis que hacemos dentro de la plataforma. Análisis en el día a día, ¿no? De número de preguntas de usuarios, cuáles son los usuarios que más preguntas han hecho esta semana, durante el mes, ¿no? Una serie de estadísticas generalistas. Y luego tenemos una parte que es muy interesante, que es que una vez a la semana
las preguntas que más se han realizado en el chat de todos los usuarios de la plataforma, en plataforma, no digo de todos, pero no de todos de todas las plataformas de gigas que tenemos desplegadas, sino de la del cliente en concreto, todas las preguntas que se han realizado, se hace un ranking de las top 5, lo metemos en píldoras formativas. Ujú. Entonces, o sea, que me puede permitir a mí, primero, como responsable de un grupo, una empresa, etcétera, saber qué es lo que más preocupa, saber cómo se está Efectivamente. preocupando la gente y ir resolviendo ese tipo de consultas. Se crea un apartado en el que las top 5 preguntas aparecen como píldoras formativas en específico. Y eso es un análisis en vivo, ¿no? Semanal, para que los usuarios Porque de puedan. alguna forma incluso puedes ir reduciendo el número de consultas que necesitas inicialmente en un grupo. Sí, Vas a ir haciendo va mejorando, eficiente. más eficiente y Claro, pues optimizando. no te vas a volver, digamos, dependiente de la IA siempre hacer las mismas preguntas, sino va a haber preguntas que luego, como vas a ir formando a tus empleados o a tus compañeros, se van a ir formando, Ujú. cada vez va a ser menos necesario, ¿no? Sí, sí, En la píldora. ese es el objetivo, exactamente. Interesante. Pues, a ver, un segundo, nos haría otra pregunta, nos quedan todavía unos minutos. ¿Qué nivel de autonomía tiene la gente de IA de gigas? ¿Solo asistentes o capacidad de acción como conexiones con APIs y demás? Bueno, en este caso, esto no es una plataforma agéntica, ¿no? Sí que está dentro, a lo mejor, dentro del roadmap del producto que decíamos de desarrollo, ¿no? De llegar a ese tipo de capacidades, pero aún no es una IA agéntica. Entonces, no tenemos la capacidad de conectarnos a nivel de API o de MSCPs, que conocemos ahora mismo, Está muy controlada, muy cerradita. sino que ahora, Eso garantizas que lo que estás dando ahora mismo efectivamente, es seguro. Es una Ahora- garantía, eso es. ahora mismo lo que necesitamos o lo que el cliente necesita hacer es hacer una conexión, en este caso, técnicamente un SFTP hacia la máquina virtual, ¿no? Y lo que hacemos es subir la documentación del cliente o la que el cliente considere subir. Y ahora mismo es la solución que tenemos. Que en un futuro nos podamos conectar a la base de datos del cliente a través de una Que API. todo evoluciona todo en la vida, va a ir todo evolucionando. pero la cosa es que evoluciona siempre manteniendo esos principios de tranquilidad Eso del es. cliente, de gobernanza del dato, que el dato no Eso. sale de ninguna parte, Exacto. seguridad máxima en todo lo que se hace, Eso es. que no va a haber alucinaciones, muy importante, No, y casos de uso casi hasta donde nos llegue la imaginación. Ni agentes que funcionen solo haciendo cosas que no Sí, quieren. hay que meter controles. Siempre. Claro. O sea, siempre va a haber controles, pues, bueno, yo creo que es algo Sí, Pero es buena pregunta porque al final el objetivo es tirar Sí, la hacia gente. ese tipo de soluciones. buenísimo. Pues nos quedan ya pocos minutos, nos quedan ya un par de minutos. No sé si queremos decir algo de cierre, un poco. Entiendo que, bueno, tenemos un trial, ¿no? Se puede Sí, solicitar sí. un trial, porque es algo Sí, sí, ahora mismo nosotros estamos lanzando un trial del paquete básico de gigas, ¿no? Que son hasta 15 usuarios o 1000 consultas mensuales, en el que durante los 3 primeros meses los clientes que entren a través del trial pueden probar la plataforma, sugerirnos mejoras, Y lo 1000 que consultas, consideren. estaba yo pensando, son muchas consultas. Sí, Porque yo, efectivamente, cuando piensas 1000, dices, joder, 1000 no es tanto. Cuando pensamos en pesetas, no era tanto. yo sumando todas las plataformas que usamos en nuestro día a día no llego a 1000, ni a la No mitad. tienes tiempo, con 15 personas no tienes tiempo para hacer 1000 consultas. Tienen que preguntar mucho. No me da tiempo, exactamente. En cualquier caso, los paquetes que tenemos son flexibles, ¿no? O sea, no son paquetes 15 con 1000 y no hay ningún tipo de flexibilidad. 15.000 es lo que hay, no. Hay flexibilidad, ¿no? Sí, podría haber más, o podría haber Sí, más paquetes. tenemos ahora mismo 3 paquetes definidos, pero si dependiendo de las necesidades del cliente necesita un nivel enterprise, ¿no? Pues al final lo hablamos, o si necesita otro tipo de solución que se adapte más o menos a su medida, lo hablamos con el producto y se puede llegar a sacar ese tipo Vale. de solución. Pues buenísimo. Yo he contado un poco mi conclusión, tú la tuya. No sé si quieras tú cerrar, Nacho, con algo más. Nos queda un minuto y tenemos ya que ya se va acabando esto. Sí, al final Se me ha hecho muy interesante que lo sepáis. un poco de palabrejos del mundillo, ¿no? El paradigma en el que estamos y la velocidad a la que va todo esto, ¿no? O sea, yo con algunos compañeros de la casa semanalmente nos sentamos y decimos, bueno, ¿qué has trasteado todo el fin de semana? ¿Cuántas sillas has tocado? ¿Qué has hecho hoy? Pues me he cogido Visual Code y me he enganchado aquí. Yo anoche me hice 3 aplicaciones que hacen esto y esto, que lo soñé hace 5 años y no podía hacerlo, ¿no? Y bueno, tenemos que tener en cuenta
que hay que controlar las velocidades. Las velocidades de integración a nivel empresarial no es la misma que la personal. Usar herramientas personales para entornos empresariales tienes un riesgo porque no manejas datos personales tuyos, sino de los clientes. El riesgo es empresarial, el riesgo empresarial conlleva multas y todo esto, pues bueno, Reputacional, tienes es una bola, pérdida de negocio y demás. Entonces, siempre decimos en seguridad, ¿no? Al final hay que poner todas las contramedidas suficientes que podamos para no tener una fuga de información, para que, bueno, en este caso es que tú mismo no estés fugando datos sin tener conocimiento, ¿no? Entonces aquí es donde entramos con la soberanía, ¿no? Y ahí Gigas pues está apostando mucho por la ciberseguridad, la inteligencia artificial y ese cloud soberano, ¿no? Y ahí es donde queremos que los clientes nos Pues posicionen. esperemos que poco a poco llegue a nuestras zonas de influencia, ¿no? Y donde tenemos clientes que podamos ayudarles con todo Sí. este tema que de verdad es Eso es. apasionante, pero a la vez hay que tener cuidado, ¿no? Con lo que se hace y por eso esto es una buena solución. Yo creo que no nos vamos a entretener mucho más. Estamos cumpliendo con el horario, no queremos tampoco alargar mucho más. Sí, estamos en- Que haya más de estas, ¿no? Que hablemos más de más cosas. Sí. Es que es Sí. interesante, así que nada. Muchas gracias a todos por estar ahí, los que os habéis Muchas conectado. gracias. Y espero que hayamos respondido a todas las dudas, las preguntas que teníais. Si no, en cualquier caso, no dudéis en contactar con nosotros a través del canal de LinkedIn, a través de vuestros contactos habituales. Nuestra propia web ahí la tenéis disponible. Lo dicho, un placer y nada, que hablemos muchas más veces. Muchas gracias. Gracias.